Muy bien, aquí tenemos el octavo problema donde tenemos aquí donde hay que resolver este circuito, donde nos piden, pues básicamente resolverlo, ¿verdad? Y encontrar aquí cuál es el valor de IA. Y también uno último que creo que había olvidado ahí en el problema era este, que era de IAC, que es de aquí para acá, de este para acá. ¿Cuál es el valor de ese? Entonces para ello vamos a calcular cuál es el valor de la corriente que pasa por aquí. Si se dan cuenta, aquí está en sentido opuesto la corriente, ya que va de mayor a menor, va de mayor a menor, y aquí está puesta en sentido contrario, entonces el resultado va a ser negativo. Y ya establecimos aquí los nodos, tenemos A, B y C, que va en este sentido, A, B y C, para más comodidad. Y entonces pues ya podemos comenzar con... Uy, una disculpa. Ya podemos comenzar aquí para calcular cuál es la intensidad de este resistencia. Si nos damos cuenta, aquí el voltaje que afecta a esta resistencia viene siendo el de esta fuente, que si lo conocemos, que son 25 voltios, ya que va de mayor a menor. De mayor a menor. Entonces tenemos que la corriente que hay que calcular la corriente de aquí, que según la ley de Ohm, la corriente es igual al voltaje entre resistencia. Que en este caso el voltaje va a ser el voltaje de A a C, el voltaje que pasa de aquí para acá, de A a C, que es voltaje de A a C entre la resistencia que pasa igual aquí, que es esta de 20, entonces aquí sería 25 volts entre los 20 ohms, y esto nos da un resultado de 5 cuartos de amper. 5 cuartos de amper es la corriente que pasa en esta dirección. 5 cuartos de amper. Entonces, eso quiere decir que IA, vamos a ponerlo aquí abajo, IA es igual a menos 5 cuartos de amper. Aquí lo tenemos, menos 5 cuartos de amper es el valor de IA. Entonces ya tenemos una de las primeras respuestas y ya podemos calcular cuál es el voltaje que circula por esta parte de aquí. Si se dan cuenta es 4IA, vamos a ponerlo con azul, es el voltaje es el voltaje mayor a menor. El voltaje de esta fuente es 4IA, que sería 4 por estos menos 5 cuartos. Menos 5 cuartos, ya que nos dio en un valor negativo porque está en sentido opuesto. Entonces aquí esto sería igual a, imaginemos que tenemos aquí un 1, se multiplica directo, 4 sería 1 por 4, 4, y 5 por 4 es 20, y pues eso es igual a 5 volts. Entonces ya tenemos que de aquí, de eso es menos 5 volts, hay que recordar que es negativo, entonces aquí sería así, serían menos 5 volts, aquí está, menos 5 volts es lo que circula en el sentido que está orientado esto, ¿no? Que es de positivo, positivo y negativo. Que en este caso, para ponerlo en sentido positivo, sería viceversa. Sería de el positivo de este lado y el negativo de este lado. Circularía de esta forma la corriente, de aquí para acá. Muy bien, entonces aquí tenemos los 5 volts positivos de mayor a menor. Si no, sería al revés. De aquí para acá serían menos 5 voltios, pero pues vamos en positivos, ¿verdad? Entonces ya tenemos el sentido de este valor. Y ahora hay que sacar cuál es el voltaje que pasa por el punto de B a C. B a C. Aquí ¿cuál es el voltaje que pasa por aquí? Ya que tenemos el voltaje que pasa por aquí y el voltaje que pasa por este punto, y ya nomás nos faltaría este voltaje. Para ello vamos a utilizar la ley de Kirchhoff de voltaje. Aquí ley de Kirchhoff de voltaje en sentido horario. Y vamos a apuntarlo aquí de esta forma. Que recordando es
la suma de los voltajes en un camino cerrado da igual a 0. Camino cerrado, aquí vamos a contar como camino cerrado esto de aquí. Todo este camino de aquí es el camino cerrado. Vamos a poner aquí este camino. Entonces aquí tenemos que el voltaje, aquí, voltaje de A a B, más el voltaje de B a C, más el voltaje de C a A. Aquí lo tenemos, voltaje de A a B. ¿Cuál es el voltaje de A a B? Aquí lo tenemos. De A a B. Luego el voltaje de B a C, el que queremos averiguar. Y el voltaje de C a A, C a A. Muy bien. Ya tenemos el voltaje de A a B, que son menos 5 voltios, porque va en sentido opuesto. Que son C a B. A B. Da un total de menos 5 voltios, más voltaje de B a C, que es el que queremos averiguar, más el voltaje de C a A, nos da un total de menos 25 voltios. Entonces, ya con esto podemos sumarlos, que nos daría voltaje de B a C. Aquí este más viene estando entre paréntesis, ¿no? Que viene, en total viene siendo negativo. Y entonces este es negativo y 25 más 5 da un valor, como están los dos negativos, se deja el mismo signo y da un total de menos 30 volts igual a 0. Y ya para sacar el voltaje de VAC es igual a 30 volts, ya que lo pasamos para el otro lado. Ya en el anterior video expliqué cómo es que se sacaban los valores, cómo es que se transferían de un lado a otro. Muy bien, entonces ya tenemos cuál es el voltaje de B a C. ¿Sí? De B a C, aquí lo tenemos. Y que si lo sacamos así, ya lo tenemos aquí el voltaje de B a C. 30 volts. 30 volts. B a C. Muy bien. Y para sacar cuál es la corriente que circula por aquí, sabemos que hay que dividir el voltaje sobre la resistencia, que son 30. Vamos a apuntarlo para no perder ese valor. Es corriente es igual a voltaje entre resistencia. En este caso viene siendo los 30 volts entre los 10 de resistencia, que eso nos da un total de 3 amperes. 3 amperes es la corriente que circula por aquí de B a C en esta dirección, que son 3 amperes. Muy bien, ya lo tenemos. Entonces, si sabemos que por aquí circulan 3 amperes, sabemos que por aquí tienen que entrar 3 amperes, por aquí circulan 3 amperes y por aquí deben de salir de todo esto 3 amperes. Entonces ahora para calcular cuál es la corriente de IC, perdón, hay que saber cuál es de aquí para acá y ponerlo en sentido contrario, ya que está en otra dirección. Y en este caso tenemos aquí que son 5 cuartos de ampere, lo que circula en esta dirección, que se tiene que sumar ya que va en este sentido, se tiene que sumar estos 3 cuartos de ampere, que en total nos daría un total de 17 en este sentido, total de 17 cuartos de ampere, ya que vamos a multiplicar 3 por 4, pues es 12, 12 más 5, 17, y ahí está, 17 cuartos de ampere es lo que circula de C a A. Entonces, para saber cuánto es IC, pues es el contrario de esta corriente, ya que va en sentido opuesto. Entonces, sabemos que la corriente de IC es igual a lo anterior, menos 17 cuartos de ampere. Y ahí lo tenemos. El problema ya resuelto con todas sus corrientes, el sentido de las corrientes, los voltajes y el valor de los valores que nos pedían, que era IA y EIC, que aquí los tenemos. Y es todo.